en nuestro canal de YouTube que se llama I Ching para acupunturistas, porque la sesión del día de hoy tiene como objetivo hacer lecturas aleatorias. Si alguien tiene una pregunta al oráculo, la podemos hacer y dar una interpretación en, en tiempo real, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito del tiempo en curso. Qué es, en qué año vamos, en qué estamos, para ir viendo, porque los tiempos actuales son difíciles, son de mucho conflicto, son tiempos de cierre de ciclos. Eh, entonces, vamos a ver en qué año estamos. De una manera distinta, porque ustedes podrán encontrar una cantidad de información interesante, alguna no tan interesante, pero cantidad de información acerca del año en curso, que es un año de la serpiente de madera, Yin. Entonces, ¿qué es la serpiente de madera Yin desde un punto de vista numerológico? Porque todo esto es pura numerología. Hay que aprender a contar del 1 al 8 para poder desarrollar este conocimiento del oráculo, de la oración calculada, que eso es lo que significa oráculo, que se puede calcular una oración. Entonces, a través de estos números, designios, el tiempo presente, nosotros podemos establecer ciertas predicciones a modo de lógica matemática y de la profundidad de la filosofía taoísta, ¿vale? Entonces, numéricamente o numerológicamente, ¿qué es el año en curso que está por terminar? Es un año tronco 2 rama 6. Entonces, el significado del tronco 2, que sabemos que es una madera yin, porque todos los números nones son yang y todos los números pares son yin. El número 2 tiene por significado el desdoblamiento. ¿Qué quiere decir eso o a qué tipo de desdoblamiento se refiere? Se refiere al brote de una semilla. Entonces tienen la semilla un círculo y hace el hueco y empieza a brotar. Ese es el significado del año en curso. Entonces, si muchos de ustedes empezaron a brotar con nuevos proyectos, nuevos conocimientos que se fueron gestando desde el año 2024, porque el 2024 fue tronco uno y representa el inicio de la vida, representa la semilla como tal, cerrada, ya formada, pero es el inicio, es lo primero que tiene que haber. Este año se empieza a desdoblar esa semilla, se hace una madera yin. Ese es el significado del tronco 2, junto con el concepto de la madera yin, que la madera yin tiene un trigrama, porque no todos los elementos tienen trigramas, pero la madera yin sí tiene un trigrama, y es el trigrama del sureste, que se llama el trigrama Shen. Este trigrama eh, representa a la madera yin, se llama el viento en español. Entonces, este trigrama del viento se refiere a la madera que se mueve, por ejemplo, de un árbol. Tiene su tronco, hay árboles muy grandes que no los mueve el viento, y todas las ramas, las hojas se están moviendo, y esa es la madera yin, y la madera yang es el tronco. Entonces, fue un año de muchos movimientos, de mucha fuerza omnipresente, este 2026.
aunado a la rama 6, que la rama 6 es la de la serpiente. El significado en general del año que estamos en curso es esta fuerza omnipresente que está a punto de terminar, porque la rama 6 también representa el, el fin, representa un fin de qué naturaleza de, de un cambio de yang a yin. ¿Por qué? Porque la rama 7 significa la transformación de yang a yin. Si lo vemos en un ejemplo de vida, el sistema sexagesimal nos dice que es un sistema muy antiguo, nos dice que el promedio de vida de un ser humano es de 120 años. Eso es lo que nos dice el sistema sexagesimal, donde sus primeros 60 años son de naturaleza yang y sus segundos 60 años son de naturaleza yin. Entonces, el, siempre primero, o la ley que nos establece el esquema Getú, es el esquema del río, es de que primero va el yang y segundo va el yin. Primero es el yang y después el yin. En las clases que nosotros damos de I Ching, y sobre todo para los iniciados en la medicina china, tratamos de comenzar con el tema del yin yang, porque normalmente el tema del yin yang está muy mal explicado. ¿Por qué? Porque en bibliografía, en cursos, en una serie de información que está a la mano, normalmente aparecen descripciones como el yang, el hombre, el día, el fuego, el sol, bla, bla, bla. Y el yin, la mujer, la noche, la luna, etcétera. Lo frío, lo caliente. Ese tipo de enseñanza de la materia del yin yang es un error. ¿Por qué? Porque nos quita el concepto de la profundidad del yin yang. El yin yang es la teoría de la relatividad. Quiere decir que aunque yo esté quietecito en este momento, sentadito, tranquilo aquí platicando, la Tierra está girando a una velocidad muy grande. Y yo pues yo ni siento el movimiento, yo estoy quieto. Estamos aquí en el consultorio tranquilamente. Cuando la Tierra tiene que girar a una velocidad impresionante para completar el movimiento de rotación. Hay una literatura antigua que dice que 9 kilómetros por segundo. El Google dice otra cosa de esa velocidad del movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, hablando en ese sentido, yo soy el yin y la Tierra es el yang. ¿Por qué? Porque la Tierra va muy rápido y yo estoy quieto. Porque esas sí hay que aprender las características del yin yang. Lo vamos desarrollando a través de pasajes filosóficos, porque para eso ocupamos el libro del Tao Te Ching, que también fue uno de los libros que nos dijeron que leyéramos al principio, pero no le entendíamos nada. Entonces, ¿por qué? Porque no estaban explicadas bien explicadas estas teorías del yin yang, por ejemplo, el tiempo en curso, el día en curso, la hora en curso. Son datos muy importantes para un acupunturista, porque este proyecto se llama I Ching para acupunturistas. Si estudiáramos nada más I Ching, ni mencionamos la palabra acupuntura, porque no se ocupa, porque primero es el I Ching, y el I Ching también se entiende como la metafísica china. Entonces, bueno, con esta breve introducción, eh, ¿alguien de las presentes tiene una pregunta para el I Ching? A ver, vamos a ver qué nos contestan, quién anda por ahí.
Si no hay, no pasa nada, ¿eh? Podemos seguir platicando un ratito. A ver, Carmen dice, tengo varias. A ver, Carmen, dinos una, por favor. De preferencia, si puedes prender tu micrófono sería lo ideal para establecer un... Hola. Me gustaría, ¿tiene que ser personal o puede ser en general? Puede ser lo que tú quieras, lo que tú quieras. Solamente que si es personal, recuerda que la clase está siendo grabada con Sí, está fines bien. pedagógicos, pues, para promocionar este tipo de conocimiento. Entonces, solamente ese es el detalle, pero lo que tú gustes preguntar. Ya, quiero saber si la gestión que estoy haciendo en nuestra agrupación va a terminar muy bien. O sea, va a ser una muy buena gestión. Ok. Eso, La gestión de la agrupación sí, será muy buena sí, sí o será muy cómo va, buena. será muy buena al ¿O cómo va? término, Sí, al término. al término. Se puede ver todo eso de cómo va, de cómo empezó y cómo va a terminar. Ah, genial. Y se puede saber que si las elecciones que estamos, o sea, si las decisiones que se están haciendo son las apropiadas. Eso se A ver, podría serlo. decisiones Sí, apropiadas. veamos. Sí, claro que sí. Mira, déjame traer otra pluma porque esta pluma no está pintando muy bien. Permíteme tantito. Ya, perfecto. Sí, por ahí me hacían que qué tipo, cómo debería ser. La pregunta es cualquier tipo de pregunta. A veces resulta ser muy confuso, pero como por ejemplo, ahorita, ¿me recuerdas, me puedes mencionar tu nombre, por favor? Carmen, Carmen. La pregunta que nos hizo Carmen, primero ella plantea lo de la gestión de su agrupación, pero ya después, si te das cuenta, Carmen, surge la verdadera pregunta, que si las decisiones que estás tomando son las apropiadas. Esa, o al menos es mi percepción, sí, creo que esa es esa la es, verdadera pregunta. exacto. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien, Carmen. Dime un número del 1 al 8, por favor. Se me vino el 4, no sé por qué. El Primero se me 4. vino el 7, después el 4, pero no sé. 4. Mencionaste el 4. Sí, Ahora dime un color, el que tú quieras. azul, Azul. Perfecto, perfecto. Dame un minuto ya. y ahorita te respondo. Bueno, te va a responder el oráculo, ¿eh? No te va a responder yo.
Muy bien, Carmen, ya lo tengo. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Perfecto, mira. El hexagrama que sale el hexagrama que se extrae de tu pregunta, que si las decisiones son apropiadas para la gestión a la agrupación que estás llevando a cabo, es el hexagrama que tiene el número 32, que es un hexagrama que se llama la duración. ¿Qué quiere decir eso o qué te aconseja este hexagrama a ser perseverante en este caso, en este proyecto? Es un hexagrama que indica actitudes personales para enfrentarse y adaptarse a situaciones que son externas a uno. Eso es una teoría literaria, porque eso viene en unas tablas de un libro muy famoso que estudiamos. Pero de ahí ya nos está dando bastante información. ¿Qué quiere decir? Nos está incluso diciendo que este proyecto surgió como un relámpago, pero la gente que es responsable de ello, ya lo tenía de algún modo visualizado. Eh, de ahí nos dice, obviamente nos está dando un consejo de que tienes que ser perseverante, lo cual nos quiere decir que las decisiones que estás tomando son apropiadas totalmente, solamente que hay un detalle, que eso no lo mencionan los libros, pero que nosotros ya lo vimos. Eh, el detalle está en que hay una situación de temor dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque estas decisiones que se están tomando, que se están llevando a cabo, que estás adaptando, están siendo dirigidas por una persona superior. Y eso, o sea, como si la otra persona mandara a hacer el trabajo, pongamos un trabajo sucio, para entender el concepto, no quiere decir que sea eso, pero hay una cabeza que está mandando las órdenes y la persona que está ejecutando esas órdenes tiene mucho temor, lo cual es totalmente natural porque es una fuerza muy grande. Solamente ese es el detalle. Actualmente el proyecto dice que por fuera está llegando mucho, mucho, ya sea gente, entrada, hay constancia, está lo receptivo en la parte de afuera del proyecto, o sea, las cosas que están llegando por consecuencia del proyecto, mientras que el mismo proyecto sigue intacto que en su comienzo. O sea, quiere decir que hay un fluido de ir y venir entre los diversos encargados de esta gestión, pero eso está muy fuerte y, y la, y la realización de este proyecto ha, no ha afectado en el pilar fundamental de los organizadores. Esa es la información que nos está dando actualmente. Lo único que nos está diciendo es que sí hay un poquito de ¿cómo le podemos decir?, de fricción en el proyecto, porque hace falta un elemento. Hace falta el elemento del fuego para completar un ciclo de, de generación de tres elementos. Normalmente en el I Ching el estudio de los cinco elementos se ve muy diferente que cuando estudiamos medicina china, porque esto es antes de la medicina china. Entonces hay muchas cosas que en la medicina china, igual que el yin yang, nos quedamos así, con un concepto muy minúsculo. Entonces, ¿qué va a pasar en el próximo año? O sea, ya por en otras dos lunas, con este proyecto, le va a ir muy bien al proyecto porque, como te acabo de mencionar, le hace falta el elemento fuego. Y el año que entra se repite el elemento fuego
por la rama del caballo y por el tronco número 3, que son fuego los dos. Entonces, específicamente para este proyecto hay un muy buen augurio. ¿En qué va a terminar esto? Esto va a terminar en fortaleza y en felicidad por parte de los exteriores, y la gente interna va a terminar con una fuerza de ascenso. Va a ser un proyecto en el que los va a seguir impulsando a realizar más y más cosas. Ahora, de todo esto que hicimos la interpretación, me gustaría que me dijeras qué es cierto y qué no es cierto, por favor. Todo, absolutamente todo. Eh, Te cuento, yo tomé la dirección de una eh, asociación y en esta hubieron muchas fricciones y muchas cosas que nos costó tomar la directiva producto de que hubieron muchos contratiempos, tanto en los ministerios correspondientes como en cruces de informaciones que no estaban correctas. Entonces fue muy difícil porque siempre nos estaban pidiendo información que teníamos que buscar en archivos muy antiguos. Y cumplimos con todo eso, como tú dices, con mucha perseverancia. Y además postulamos a un proyecto que, si bien es cierto, no en un comienzo había mucho miedo de parte de todos, perseveré y el resto me apañó para que saliera este proyecto. Y a pesar de todas las cosas que se hicieron, con un poquito de temor, con el 50% de la directiva recién electa, el proyecto salió. Y ahora ya estamos casi justos para que nos suelten esos dineros y podamos ejecutar. Entonces, quería saber cómo se iba a dar, si todas mis ideas que se pasaban por la mente iban a fructificar finalmente. Así que me quedo súper contenta. Ah, sí, pues mira, para eso es el I Ching, mira, ¿no? ¿Cómo se llama? El aprender esto es para que nosotros hagamos caso a la primera impresión. Tomar siempre en cuenta las primeras impresiones es algo muy importante, porque dentro de la filosofía taoísta se dice que la primera impresión es el lenguaje ellos no le llaman Dios, le llaman el lenguaje del Tao verdadero, pero necesitamos estar en esa, que el I Ching así se calcula, por eso es una oración calculada, es un oráculo. Tú me diste dos números y tú me diste la respuesta, yo ni siquiera los conozco, las conozco a ustedes. Tú me diste la respuesta con los números que me estás dando. Entonces, nosotros lo único que hicimos fue descargar esa información del cielo, porque ese es un concepto filosófico de que son ideas que están volando aquí en la naturaleza, en nuestro entorno, en nuestra atmósfera, porque somos como la Tierra, tenemos una capa atmosférica. Entonces, esa energía yang representa al cielo y se viene y se plasma con tinta. Entonces, se plasma con tinta, ya la podemos interpretar. Es una especie de Google de la antigüedad, este I Ching. A mí lo que más me sorprende de las cosas que explicamos ahorita es la cuestión del miedo, porque como hay una autoridad muy grande arriba de todo ello, ese es el único detalle que tiene este proyecto, que hay una cuestión de miedo que se tiene que quitar porque ya está hecho. Las cosas están llegando, van a seguir llegando y en el futuro todos los externos al proyecto van a ser felicidad, y los que son responsables, los que están gestionando, va a ser una semilla muy poderosa en cuanto termine este proyecto. Entonces, esa fue la pregunta de Carmen. Muchas gracias, Carmen, por participar. Gracias a ti, me encantó. Muchas gracias. Y Voy a estar no, de qué atenta está. al resto de las preguntas. Sí, sí. A ver, vamos a ver por aquí en el chat alguien. Lo bueno es que somos poquitos y vamos a poder hacer ¿cómo se llama? Yo tengo una A, pregunta. a ver, sí, ¿y con quién tengo el gusto? Dursueli, Dulzueli. Muy bien, Dulzueli. Dime, ¿qué pregunta tienes? mira, es un tema familiar. Es un tema familiar. Esto, mi madre
está entrando en un proceso de Alzheimer, Ujú. de angustias, ¿vale? Es una señora mayor y está con todo este problemática triste, ¿verdad? Y mis tías quieren quitarme la tutela de mi madre. Oh, ya. Para que tengas una idea, este fin de semana, esta semana yo la vine a visitar. Mis tías, al descubrir que yo estaba con mi madre en su casa de reposo, a una se le subió la presión y casi se tuvo que ir a urgencia. Sí, claro. Yo, desde mi corazón, yo no tengo rabia. Hasta le he dicho a mi madre, madre, quédate tranquila porque todo el pasado ya está perdonado, Ujú. tranquilo. ¿No? Sí, Y entonces ahora están estas tías mías denunciando y buscándome mm, la tutela de mi madre, es decir, hacer una guerra familiar, cosa que no sí, lo entiendo. claro. Sí, bueno, estás por ahí, se desconectó, pero vamos a seguir escuchando a Dursueli. Sí, te escuchamos. ¿Ves? Hemos Ahí vuelto te otra vez. escuchamos. ¿Ves Sí, ahí cómo que estamos. es la guerra? Que no vamos y no venimos. Ujú. Entonces, a ver qué me dice la INTIN con esto. Sí, ¿me puedes ayudar a hacer una pregunta concreta? Porque sí entendí la situación de la Quiero cuestión de saber la... cómo va a terminar esto de, Ajá, del juzgado, que mi tía se va a presentar al final al juzgado, ¿vale? Va a ok, pedir por justicia al final ujú, y eso, porque al final ok. va a ser guerra. Sí, claro, va a ser una guerra. ¿Cómo va a terminar este conflicto familiar actual? ¿Con mi tía? ¿Podría ser la pregunta? Y por mi madre, porque mi madre no puede estar como ellas quieren. Ellas no son conscientes del mal que está mi madre. No, pues no. ¿Cómo va a terminar este conflicto familiar Porque ellas actual? piensan que rezando 3 rosarios diarios, eso se va a resolver. No, así no funciona. Yo también pienso, ayuda, pero no funciona. Sí, exactamente. Bueno, Dursueli, necesito que me digas un número del 1 al 64. El 8, ¿8? ¿sí? Perfecto, dame un minuto y te hago tu interpretación, ¿vale? Mm. Permíteme.
Muy bien, ya tenemos la interpretación a la pregunta que nos hace Dursueli. Es una situación bastante triste lo que vamos a decir a continuación. Esto no es un oráculo favorable para nada. Em, en un comienzo de esta situación de la enfermedad de la madre, había una actitud de solidaridad de tu parte, Sí, de, de hacer abrirse caminos a la colaboración mutua. sí, Lo que porque tú no, eso al final es familia. ajá, pero actualmente tú estás en un gran riesgo, tu cuerpo físico. ¿Qué quiere decir? Que estos intereses son capaces de atentar incluso con la vida misma de tu persona. Te pone en una situación de peligro inminente esta situación, que es muy difícil que vayas a poder salir de esta, porque lo que se te aconseja Mm, es que te detengas, que, que pares con mm, esta situación. ¿Por qué? mm, Porque en el año que sigue, la mm. situación va a terminar muy mal, y la única que va a salir perjudicada físicamente vas a ser tú. Pero si Entonces, mi madre tiene Alzheimer, es decir, que al final le tengo que dejar que ella, que mi tía se asuma con la tutela de mi madre y la meta en un sitio horrendo, ¿es eso? no, no es eso. Lo que pasa es de que aquí aconseja que necesitas actuar a través eh, de la, de la no acción. ¿Qué quiere decir eso? Ya sea que te lleves a tu madre, que te vayas tú junto con tu madre a otro lado, o Mm, que, o que pienses en tu vida misma, porque la mm, situación, por eso te decía que es muy triste lo que estamos diciendo, porque el mm, oráculo nos está diciendo que el peligro externo es inminente y puede atacar contra tu cuerpo físico. Entonces, necesitas estar en, en una posición donde te encuentres, donde tú encuentres, eh, ¿cómo le podemos decir? Donde tú encuentres una seguridad, porque es claro que tú estás insegura. Aquí el tema no es tu mamá, porque eso es puede ser una consecuencia de mucho. La enfermedad que tiene tu mamá puede ser una consecuencia de años de malas prácticas, de malas gestiones de los hábitos en generales de la vida. Aquí lo que nos está advirtiendo el oráculo es tu integridad física, porque nos está diciendo que la situación puede llegar incluso, este peligro puede llegar incluso hasta atentar con tu propia vida. Eso es lo que nos está diciendo el oráculo. Eh, ujú. de ahí en fuera hay otro consejo que, que es el de, espérame tantito, ya lo tenía aquí. Ah, permíteme tantito, es que te sale este trigrama que se llama precisamente, este hexagrama que se llama la adversidad. ¿Ya? Entonces, déjame, espérame tantito, dame un segundo, se me perdió la tabla. Sí, sí, mira aquí el hexagrama del tiempo presente se llama la adversidad, que es un impedimento, que lo que te Mm, aconseja es pedir ayuda para salvar el obstáculo. Entonces, a lo mejor en este sentido, puedes recurrir a instancias legales para poder librar este obstáculo.
pero en los tiempos que marca el oráculo te tienes que apurar porque una vez entrando el próximo año esta situación va a ser totalmente desafortunada para tu cuerpo físico. Eso es lo que nos está diciendo el oráculo. Bueno, Dursueli, ¿estás ahí? Disculpa, perdóname, Sí, pero se nos corta la red, no te la, preocupes, mira, la red. estaba explicando que tu trigrama que sale se llama la adversidad, que es el impedimento, y que lo que aconseja es de que pidas ayuda para brincar el obstáculo. Entonces, en este sentido, pues tal vez acudir a instancias legales, ampararte, a ver una situación que de manera externa te pueda ayudar a librar el obstáculo, pero te tienes que apurar porque una vez entrando el año chino, el año nuevo, que se empieza a contar desde los primeros días de febrero en realidad, por el 4 el 6 de febrero, la situación va a ser muy desfavorable para tu cuerpo físico. Eso es lo que nos está diciendo el oráculo y fue el último comentario que hice, Dursueli. Ya. Se va la... Pues, ay, Sí, aquí estamos. Bueno, se va. A ver, vamos a hacer otra pregunta y ahorita al final podemos platicar con Dursueli otro ratito. Alguien que quiera hacer una pregunta. A ver, vamos a ver en el chat porque Querías, alguien, a ver, quisiera saber, Aida Müller. A ver, déjenme ver. Hola a todos, tengo varias. ¿Cómo debe ser la pregunta? Puede ser referirse al futuro. Bueno, a ver, mejor de palabra, ¿quién quiere hacer una pregunta? yo quiero hacer una pregunta. Hola, Hola, ¿con quién tengo el gusto? soy Jacqueline. Jacqueline. Claro que sí, Jacqueline. Dime, ¿cuál sería tu pregunta? Bueno, pongo un poquito el contexto Sí, por porque favor. yo he estado durante este año con una sensación de no poder avanzar como progresar en varios aspectos, ¿ya? Siento que estoy como detenida, como que quiero hacer cosas, pero me siento con un obstáculo intangible. Entonces, he tenido también algunas situaciones emocionales que me mantienen un poco desgastada emocionalmente y bueno, eso es lo que quisiera saber, qué tendría yo que hacer para poder salir de esta situación, si a lo mejor debería ser un cambio externo importante, como por ejemplo un cambio de casa o alguna otra situación para poder salir del estancamiento, o quizás algo solamente interno. Eso es lo que quisiera saber. Perfecto. Muy bien. A ver, ahora tú dime un número del 1 al 9. 8. 8. Perfecto. ¿Y un color? Amarillo. Amarillo. Permíteme tantito, déjame hacer el cálculo.
Listo, Jacqueline, ya lo tengo. Mira, Mm, el hexagrama de la situación actual que tú me estás platicando y que estás haciendo una pregunta se llama el progreso. Este hexagrama eh, nos indica el- que, que va a aparecer una oportunidad actualmente. Va a aparecer una oportunidad y esa oportunidad la tienes que aprovechar para avanzar. Eso es lo que ujú. nos está diciendo el oráculo, pero lo que tú nos estás preguntando es, la respuesta es una situación externa que tú tienes que mover, no viene de tu persona. Tu persona está íntegra, está intacta, está receptiva y solamente lo único que tenías que hacer era esperar la fase de deterioro, porque la fase de deterioro ya pasó. Ahora solamente hay una cuestión de miedo también en este caso, de tal vez de direcciones, de instrucciones que vienen eh, con mucha fuerza de un nivel superior, ya sea terrenal o espiritual. ¿A qué me refiero? Que si es terrenal puede ser una cuestión de empresas, de jefes, de niveles de gobierno, de un personaje más alto cada vez. Y si es espiritual, estamos hablando que también hay mensajes de seres espirituales más altos que nosotros tenemos que llevar a cabo y que esa ejecución nos, nos da miedo ejecutar esas acciones. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, debes de moverte, tú lo mencionaste, debes de moverte de casa, debes de cambiarte de casa. ¿Tú sabes un poco de Feng Shui? No, Mm, porque eso se puede ver fácilmente con el año de nacimiento y una brújula de celular. ya. Entonces, porque es muy probable, porque tú lo mencionaste, y aquí nos está diciendo que tienes que mover cosas de afuera para poder estar en una protección, pero sí nos está marcando esa, esa submisión o esa orden que se te está dando, te digo, ya sea en un plano o en otro, lo que está ejerciendo un poquito más de presión en las cuestiones externas, pero tu persona está íntegra, está intacta e incluso podemos decir que tu persona es muy afortunada. Eres una persona a la que se le dan las cosas, o al menos en este periodo, hablando en cuestiones eh, de ti y no de las cosas externas, porque las cosas externas estaban detenidas, pero ese proceso de desquebrajamiento es similar a una fruta que ya está muy madura y se cayó, o a un anciano que se murió de enfermedad natural. Ese proceso es del que viene saliendo. Mm, Actualmente está el proceso en el que está el miedo latente, está ese miedo presente y lo que tienes que hacer es un movimiento externo y no interno, Jacqueline. ya. Ahora, ¿qué nos puedes comentar de la interpretación que dimos a tu situación? Sí, bueno, eso que mencionas de haber estado como en un periodo de deterioro, Ujú, me hace mucho sentido porque yo, bueno, ya ha pasado harto tiempo de eso, pero pasé por un periodo de mucho estrés muy fuerte por situaciones laborales, ¿ya? ujú, Pero después yo, y laborales y de pareja, en fin, como que se juntó todo. Y después me independicé y me dediqué a la terapia, ¿ya? Y bueno, ha sido un proceso lento, un proceso difícil, pero yo siento que ahora tengo que dar un paso más allá. Eh, y eso es lo que siento como que no tengo dirección, como que no sé hacia dónde ir y me queda la duda, ¿por qué mencionas esto? Yo tengo miedo, ¿por qué nombras a ese como autoridad espiritual o algo así? No me quedó claro
Si el miedo Ajá, es hacia ese como mandato, ujú. eh, ya, si me lo Mira, puedes aclarar un poco. mira, ese miedo se entiende en las cuestiones terrenales. Cuando, por Ujú, ejemplo, un presidente ve una situación de emergencia, supongamos. Entonces, en un desastre natural, el presidente solamente va a dar la orden y los que tienen que ejecutar son los subordinados. Aunque sea una situación peligrosa, ellos tienen que ir por orden de alguien más. ujú, Si eso no encaja, por ejemplo, en tu vida laboral, que tú estés ujú, recibiendo órdenes de un jefe, de un patrón, de alguien más arriba en una empresa, por ejemplo, ujú, entonces tiene que ver con una situación de un espíritu más grande que nos da órdenes, por ejemplo, tú ya ahorita lo mencionaste, a la clínica. ¿Qué haces tú? ¿Acupuntura? sí, acupuntura. Acupuntura. Entonces, si no encaja la descripción en el plano terrenal, nos la llevamos al plano espiritual. ¿Por qué lo mencioné? Porque lo pude sentir. Es, Ujú, eh, es, es muy probable que tú, que los espíritus que te asisten para curar estén muy presentes y muy fuertes en tu vida y que tú no puedas ejecutarlo al 100% o no puedas dedicar todo eso. Pero son órdenes que también nos asustan porque cuando nos llegan esos mensajes de allá arriba para ejecutar, para estar sanando, para estar aliviando, para estar estudiando estas cosas, a nosotros siempre nos entra también un cierto miedo o un conflicto porque tenemos que cambiar cosas muy profundas, incluso hasta dentro de nuestros mismos pensamientos. A eso ujú, se refiere con esta situación de miedo, Jacqueline. ujú. Sí, Ujú. sí, me hace sentido. Bueno, entonces espero que te haya servido, Jacqueline. Muchas gracias. Como les repito, este proyecto se llama I Ching para acupunturistas, porque necesitamos aprender porque como pueden ver, y como les dije en un principio, nosotros podemos hablar de I Ching sin mencionar la palabra acupuntura, porque son cosas muy distintas. Pero cuando nosotros como acupunturistas empezamos a percibir estos cambios, por eso se llama el libro de los cambios, empezamos a percibir estos cambios de la naturaleza, ya sea en el tiempo presente, en la estación presente, o sea, la estación del año, primavera, verano, otoño, invierno, en el periodo de la vida del paciente, nos quedan cosas muy claras en la práctica clínica y nos hacen a nosotros como acupunturistas frustrarnos menos, porque hay cosas que nosotros vamos a ver en un paciente que funcionaron muy bien y llega otro paciente con mismas características, repetimos tratamientos y no funcionan. Oye, ¿y por qué este no avanza si no tiene otra cosa enfermo, si deben de ser esos puntos? Ya cuando analizamos este tipo de cosas, numerología, periodos de la vida, las estrellas de nacimiento, también nos damos cuenta hasta qué punto una persona le puede ser proyectada la medicina y la curación. Esa es una de las cosas en la que a nosotros el estudio del Lichi nos da una ventaja, porque nos hace estar más tranquilos y dudar menos de nosotros mismos. Porque hay veces que va a haber muchos pacientes que nos van a hacer dudar de nosotros mismos. Oye, pues entonces no estoy estudiando bien o qué me falta. Y cuando ya de verdad avanzamos en el estudio nos damos cuenta que no éramos nosotros, que eran los pacientes, que nada más se les pudo ayudar poquito en estos casos. Entonces, volvemos a hacer la invitación. En enero vamos a abrir un grupo donde ahorita el grupo en el que estamos, ya vamos en la segunda parte del curso, donde en la segunda parte del curso vamos a ver hexagramas natales, pero necesitamos tener ya una serie de conocimientos previos, tanto del tiempo en curso, troncos, ramas y todo eso de los calendarios chinos, como de las teorías básicas filosóficas, en este caso de la más importante, la del Yin Yang.
Para que los que vayan a ver este video en grabación, vamos a abrir el canal de WhatsApp, se llama I Ching para acupunturistas. Entonces ahí vamos a estar abriendo el espacio para ponernos en contacto personalmente para los que estén interesados en empezar. A mediados de enero más o menos tengo programado empezar estas clases. Entonces vamos a ver si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor. Pero aquí en el chat había leído algo. A ver, aquí dice un cambio de casa puede ser de casa o ciudad también, que es lo más aconsejable para Jacqueline. Lo que pasa es que ella mencionó la palabra casa. Normalmente, porque eso es el truco, es como en la práctica clínica. El paciente siempre nos da la clave de sus padecimientos. ¿Sabes qué? Que fui a la playa y con el calor me dolió más. ¿Sabes qué? Que lavé mucha ropa y me dolieron más las manos. O nos da una palabra clave. En este caso, podemos considerar que el cambio de casa es lo más adecuado, porque sí es una cuestión externa. Entonces, para que ella pueda lograr la protección, porque viene después una protección, viene el progreso, pero hay que estar en esa tónica. Entonces, ¿alguien más tiene una pregunta? A ver, Aida, ¿puedes hablar? ¿Tenías una pregunta por ahí? Vamos a ver quién más está participando. Jacqueline, pues creo que ya fuimos todos. Hay una Bueno, pregunta ahí en el chat, parece que es de Aida. A ver, había una pregunta de una compañera. Ah, Aida Miller, pero ya, parece que no está. a ver, dice, sí, ya es lo que estábamos viendo. Referente al año de 2026, ¿qué será mi situación tanto espiritual y económica? Tengo conocimientos, pero siento temor de avanzar. Para ese tipo de cuestiones, Aida, necesitamos hacer un análisis un poquito más profundo, porque necesitamos tener un poquito más de datos tuyos, la edad, los troncos, los cuatro pilares del destino, como le llaman en la astrología china, para poder establecer una línea de ¿cómo se llama? De ¿Cómo? situaciones, Eh, de, mi- de, ¿Qué quieres que te dé? ¿Mi edad o mi ajá, a ver, año ahí de... está, Aida. Ahí estoy. ¿Qué quieres? La fecha de mi No, no, nacimiento mira, es a el... ver, ¿tú quieres saber cómo te va a ir en el 2026 espiritualmente y económicamente? Sí. Ujú. ¿Sí? A ¿Y ver, quieres déjame. también mi fecha de nacimiento? Espérame tantito, espérame. ¿Cómo? Le vamos a poner a la pregunta el año del caballo para irnos quitando estos números occidentales, ¿vale? El Eh, año de caballo, que es de corazón, que es Yan, fuego. sí, es exactamente, es el corazón, es la protección, es el fuego, pero es muchísimo fuego el que viene el Mucho. próximo año. Entonces, realmente el Sí, año que sigue es un año desfavorable en cuestiones generales, ¿eh? Tanto, sí. bueno, nosotros aquí en Mesoamérica, de este lado, aquí en México, estudiamos el calendario, el famoso calendario azteca, que para nosotros se llama el Tonalmashot. El Tonalmashot nos anuncia que el próximo año es un año de mucha, puede haber incluso hasta hambre, puede haber pérdidas materiales, pérdidas económicas, porque finaliza un ciclo para los indígenas eh, eh, que es el año de cierre, el 2026, y la nueva era o el nuevo siglo empieza en el Mm. año 2027. Entonces, para este sistema computacional chino, el próximo año es un año de mucho fuego, pero la rama 7 representa a que se acabó el niño y viene el adulto, en otras palabras. Entonces, eso lo tenemos que poner en nuestro pensamiento. Entonces, ¿Y qué se acabó Anderson, dejar de jugar y ahora tengo que ser muy serio el próximo año porque vienen tiempos difíciles. decirle? Por decir una situación, pero vamos a ver ahorita, eso es general. Ahorita vamos a ver en especial para ti.
¿qué te interesaría más conocer? ¿Lo material o lo espiritual? Bueno, mientras esté espiritualmente bien, creo que vendrá todo lo demás. Ok, Sí, vamos a ver cómo te va a ir en el espíritu en el año del caballo, en las cuestiones espirituales. Anderson, ¿por qué? ¿Por qué tengo que decidir una? ¿Por qué tengo que decidir? No puedo Porque decidir las. sí, es que nos va a dar información más específica, porque sí nos puede dar una información de... lo que pasa es que a la hora de preguntar no debemos de ser lo menos ambiguos posibles. Entonces Claro, aquí tú ya me estás dando dos caminos y eso puede ya, hacer malinterpretar la situación que salga en el oráculo. Por eso ya. te pedía que recargaras hacia un solo lado, pero nos va a explicar todo, ¿eh? Nos va a explicar tanto la cuestión material como la cuestión espiritual, ¿vale? Pero vamos a hacer como fundamento el espíritu y ya después ya nos va a ver qué nos arroja el oráculo, ¿vale? Para el año del caballo de fuego ya. ¿Qué tronco Caballo. es el año que viene? ¿Qué El año que viene es un tronco 3, tres? sí, que ya es la materialización, porque Ay, acuérdense que el primer tronco es la semilla, el segundo es el que desdobla, y el tronco 3 ya tiene el significado de la claridad, de brillar, por eso es fuego. el Entonces, fuego, intestino delgado. Sí, intestino es fuego. delgado. Entonces, el fuego es la protección, por eso los chinos todo ponen de rojo. Y su año chino todo lo ven de rojo, porque hasta creo que se ponen los calzones rojos y, y otras cosas que hacen, porque el rojo representa, es un simbolismo de la protección. Si nosotros quisiéramos protegernos, por ejemplo, en el bosque de los animales, tendríamos que hacer una fogata o en un hogar necesitamos el fuego para calentarnos, para nutrirnos. Eso representa el trigrama del fuego. Pero a ver, vamos con tu cuestión, Aida. Dime un número del 1 al 64. 50. 50, vale. Dame un segundo y ahorita saco tu respuesta. Permíteme.
Listo, ya lo tengo. Pues mira, Ida, no nos arrojó el oráculo una situación material más que espiritual. Material hablando en qué sentido, en el sentido de tu cuerpo físico. Tú vienes de un proceso donde has ayudado a las personas a transformar o has transformado situaciones y estas mismas situaciones te han transformado a ti. En otras palabras, significa que vienes de transformar y ser transformada. Esa es la situación de la que tú estás viniendo actualmente, hasta el día de hoy, por así decirlo. Lo que sigue para el año del caballo de fuego Yang, para ti, es un gran cambio en el cuerpo físico. ¿Qué significa eso? Que te puedes enfermar el próximo año. ¿De qué tipo de enfermedades? Ya sea enfermedades del corazón o enfermedades del riñón. Eh, Necesitas cuidarte tu cuerpo físico para de esa manera aliviar y crecer el espíritu, pero hay una cuestión que marca interesantísima el oráculo, que para este próximo año tú ya tienes que haber cerrado ese ciclo, tú ya tienes que haber culminado algo, pero cerrarlo muy bien y desaparecerlo antes de comenzar el próximo año. O sea, para el año del caballo tú ya tienes que haber cerrado por completo esta situación de la que vienes, porque si no la cierras por completo, eso sí va a hacer que tu transformación del cuerpo físico no sea patológica y no sea benéfica. Entonces, en esa interpretación, Aida, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto? Sí, tienes razón. Hace 2 años perdí a un hijo, me imagino, y todavía creo que no lo he superado. Ujú. Me imagino que se refiere a eso, pues, claro. Tengo mucha tristeza. ¿Y dónde Ya. es la tristeza del corazón? Bueno, la Ujú. tristeza que todo es de pulmón, de, de metal, pero ¿quién Ujú. domina a metal? Sí, claro, El el fuego. fuego. Entonces, claro, me imagino que no lo he superado y me ha costado, me ha costado. Me imagino que Mm, será eso. sí, claro. Y eso es como vienes, pero actualmente, eh, a qué se refiere el oráculo con cerrar esos ciclos que tú quieres Ajá, empezar algo, pero haya algo que todavía está inconcluso? ¿A qué se refiere el oráculo? no tengo idea. ¿No? Ahí no resuena. No, no tengo idea. No. Lo que tengo más, lo que he sentido más últimamente es eso, la pérdida de mi hijo. Eso es lo que Oh, ya. me hizo ni siquiera ver lo económico, sino me hizo cambiar. Soy otra Claro. persona. Entonces, Soy, ese es, ya nos dijiste, eso es lo que realmente tienes que cerrar antes de que llegue el próximo año, porque el próximo año te puede debilitar por completo el corazón, porque aunque es un año de corazón y es un año de fuego, para las soy- personas, para los cardiópatas, el próximo año va a ser un año malísimo. Aunque digan, no, pues es el caballo, está hasta arriba, es el trigrama del fuego y se completa con el elemento fuego. Cuando hay mucho de un elemento, falla. El objetivo es llegar al equilibrio. Entonces, ¿qué nos está diciendo el I Ching? Que es ese proceso el que tú tienes que cerrar por completo para iniciar otro proceso. ¿Por qué? Porque si no lo cierras, no lo concluyes, no llegas a la asimilación en un tiempo corto de aquí al próximo ciclo, es ahí donde nos está diciendo el oráculo que puede sufrir muy fuerte, en especial del riñón, porque el corazón, si bien tú ya lo mencionaste, sientes ya, porque el corazón también representa el espíritu en la medicina china. O sea, sí, sabemos que la alegría, la gente que se está riendo, ¡ah!
todo el tiempo, muy eufórica, se Euforia. le daña la energía del corazón. Pero el Mm. corazón gobierna el Shen, que es El agua, ajá, parte pero del alma como espíritu. También son las cuestiones de pensamientos lógicos, mm, matemáticos. Cuando analizamos el espíritu de un paciente en la medicina china, le hacemos mm, preguntas matemáticas y de historia de ellos, ¿no? Oiga, ¿cuándo nació? ¿Qué día? Por ejemplo, hay gente muy grande que ya ni siquiera se acuerda de eso. Entonces, ya cuando vemos eso, nosotros en medicina china decimos que le está fallando el espíritu al paciente. ¿Y qué hacemos en eso? Porque ya detectamos un síntoma, le ponemos puntos del canal del corazón a esos pacientes. Entonces, lo que ¿qué me, nos tra- está... Ajá, qué me trabajo entonces? El riñón. el Me, toni- riñón. me Sí, sí, tonifico el el riñón. riñón tienes que fortalecer muchísimo. ¿Por qué? Porque ese es el que se puede llegar a enfermar durísimo Mm, durante el periodo del caballo de fuego yang. Te ya. puede llegar a Mm, dañar a tal grado que se eleve tu espíritu. ¿Se acuerdan que, bueno, en la práctica clínica se ve que cuando una persona está muy mala, en cualquier medicina, cuando una persona está muy mala se vuelve muy espiritual? Y no queremos ya. eso para No queremos eso Mm, para ti, queremos, por lo que nos estás contando y lo que estamos pudiendo apreciar aquí del oráculo, que esa transformación que va a hacer a tu cuerpo físico sea positiva y no patológica. ¿Qué necesitamos para eso? Que concluyas muy bien eso, que lo aceptes. Yo sé que es muy sí, fácil decirlo, yo sí, sé que desde esta perspectiva y mucha gente te habrá sentido lo mismo de muchas personas que dicen, oye, ya mucha gente me dijo que ya lo supere, que ya esto, que lo otro. Pero yo te voy a contar algunas cuestiones filosóficas para que ese tipo de cosas sean más fáciles de asimilar. Unas de ellas son a través del taoísmo. El taoísmo como tal considera que, que la muerte no existe. Eh, de hecho, ni siquiera la palabra como tal se encuentra en el idioma, porque eso es un término del cristianismo. Eh, la gente, los taoístas en filosofía taoísta, se, se entiende que, que uno no muere, que uno nada más se desaparece. Por eso es tan importante el estudio del I Ching, porque el I Ching nos da la profundidad de lo que es el Yin Yang. Entonces, ¿qué es el Yang? Los vivos. ¿Y qué es el Yin? Los muertos. Entonces, cuando estamos despiertos, cuando estamos vivos, cuando nos pueden pellizcar y sentimos y todo esto, estamos en una fase Yang. Cuando acabe este cuerpo, su función en general, las condiciones que albergaban a esta persona, voy a pasar a una fase Yin. Eso no quiere decir que yo me fui, ¿no? Ahí está, pero ya no está, el cuerpo ya no se ve, ya no está rápido, los mensajes ya no son rápidos. Cuando una persona está viva, le hablas y te contesta, le hablas por teléfono y aunque se tarde un poquito, te manda un mensaje. Eso, los movimientos rápidos son ya, pero cuando tú te comunicas con un espíritu, hay veces que se tardan semanas o meses en darte la respuesta. Entonces quiere decir que hay una comunicación, pero es de tipo yin, porque no deja de haber todo eso. Ahora, ¿tienes más hijos aparte, Aida? ¿O era tu único hijo? no, tengo tres más. Tienes tres. Ah, ok, perfecto. ¿Por qué? Porque estas filosofías taoístas dicen que si tú no te quieres morir, tienes que tener hijos. ¿Y tu hijo tuvo hijos? Sí, tuve un hijo. Ya mira, ahí está. Sí. Tu hijo está vivo en tu nieto. ¿Por qué? Porque pasa, eso nosotros lo sabemos acá en México, en Mesoamérica, porque también aquí no existe el concepto de la muerte como tal, aunque hay un signo en el tonal mayor de muerte, porque es una calaca, y los españoles dijeron calavera, la calaca, la muerte, así le pusieron ellos. La palabra en náhuatl, en la lengua mexica, significa sueño o soñar, que también ese es uno de los conceptos filosóficos del taoísmo del yin.
Nosotros podemos aprender muchas cosas aquí en Yang, agarramos libros, información y tutoriales y todo, pero cuando cerramos los ojos y entramos al sueño es como ir a la fase Yin y también se Sí, aprende allá. ¿Por qué? Porque incluso neurociencias ya descubrió que cuando se hacen las conexiones más completas a nivel neurológico es en dos fenómenos, o cuando estás muy distraído o cuando estás dormido. Por eso hay claro, veces que, por ejemplo, los alumnos que ahorita tenemos de I Ching dicen, oye, es demasiado, dejen de estudiar y van a ver cómo en el sueño les van a interpretar. Y de repente llega un día en el que despiertas y dices, ya lo tengo, ya sé cómo es. En esa fase está tu hijo. Y como gracias a Dios tuvo un hijo, sus células viven en tu nieto. Entonces, realmente ahí está. Y tú tienes la parte primordial y la materia más fina que hizo a tu hijo. O sea, todavía sigue vivo eso. ¿A qué me refiero con esto? Porque eso es pura filosofía, ¿eh? Cuando una persona se conoce, yo conozco a la mujer de mi vida y empiezo a reconocer, se empiezan a conectar los canales y se empiezan a proyectar ideas y todo lo demás, pero aquí arriba los pensamientos se empieza a hacer una mezcla de materia sutil, es una materia muy fina. Hay otras culturas que incluso le han llamado a ese estado de la materia, el éter. Es una el materia éter. muy sutil, una materia fina que se fue mezclando desde antes de que se materializara el ser. Entonces, antes de que se materializara el ser, ya se tenía la materia fundamental para crear al ser. Esa materia fundamental que hizo a tu hijo, tú la tienes. Entonces, no del todo está desaparecido. Yo te digo, Claro, puede uno, ¿por qué? Porque aquí al consultorio, pues también ese es el tipo de pérdidas que son de las que más duelen. Según tanatología, es la segunda, porque la primera es aquellos que fueron en novios desde niños, desde los 10 15 años, 20 años, fueron primer amor, esposos, tuvieron hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, llegan hasta los 80 90 años y se muere esa persona. ¿Por qué? Porque dice tanatología que a los hijos no los escogiste, a los nietos menos, entonces a los bisnietos pues todavía menos, pero mm, tú a los papás tampoco los escogiste, pero tú escogiste a esa persona, tú la escogiste, fue tu decisión de toda la vida llegar con él hasta allá. Y eso en tanatología representa las pérdidas más dolorosas que existen en el ser humano. Entonces, el tipo de situación que tú tienes es una de las que está hasta arriba, pero no llega a ser dentro de, bueno, es una teoría psicológica, también no entendemos realmente la profundidad de tu sentimiento. Pero lo que sí, pues me atrevo a decírtelo porque aquí el oráculo nos está diciendo que si tú no cierras eso, haz de cuenta que la imagen de este hexagrama dice que es como si, como una zorra, un animal, una zorrita, que se atreve a caminar sobre un lago que está a punto de descongelarse. ¿Y sabes por qué se atreve a caminar? Porque ella confía en su oído y en su tacto. Entonces, sabe que si se empieza a quebrar y a descongelar el lago, ella lo va a percibir y va a salir del peligro, pero no siempre pasa. Esa es una situación en la que tú actualmente te encuentras y que para el año venidero tienes que poner mucha atención en asimilar esa vida después de la vida, antes de la vida, porque eso es lo que nos enseña el I Ching, que hay cosas que se pueden arreglar del pasado, claro, eso de que el pasado ya pasó, no es cierto, nosotros podemos arreglar un montón de cosas de nuestro árbol genealógico. Nosotros podemos ayudar a sanar a nuestros papás si todavía están aquí.
o incluso que ya no estén. Nosotros tenemos que saber qué estamos viviendo en el tiempo presente, porque por ejemplo ahorita está a punto de entrar el invierno. ¿Qué tenemos que hacer en el invierno? ¿Qué nos dice la medicina china que hay que hacer en invierno? Dormir más y comer más en general. ¿Por qué? Porque el cuerpo va en función con el clima. Entonces, si yo empiezo a comer menos, a dormir menos ahorita en invierno, pues ya estoy ignorando el presente. Y esa situación nos va a dar una consecuencia al futuro. Entonces, esto es lo que tú estás viviendo actualmente. Cuando, cuando cumplas este cierre de ciclo, Aida, lo que nos dice el oráculo aquí es de que tú vas a llegar a un punto en el que se llama después de que lo culminaste. Ahorita el punto en el que estás se llama antes de culminarlo. En el futuro se ve que ya lo culminaste. Y una vez que tú estés en ese futuro, lo único que tienes que estar es atenta para conservar lo que has conseguido. Porque eso que tú vas a conseguir va a ser algo difícil de conservar. Entonces, ¿qué edad tienes, Aida? 73. 73 años. Pues mira, ¿los acabas de cumplir o vas a cumplir 74 de aquí a febrero? Sí, voy a cumplir 74 en abril. En abril. Ah, ok. En abril. Entonces, quiere decir, por pura numerología, que el año, a ver, 73 fue 2020, que el año 2024 fue muy malo para ti. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, sí fue. Sí fue. ¿Por qué? Sí fue. Porque hay edades de peligro, que eso también nos enseña el I Ching. Por eso el proyecto se llama I Ching para acupunturistas. Porque Pues, nosotros ya cuando veamos esto en los pacientes, nos vamos a dar sí, cuenta que no era tanto de nosotros, sino que hay gente que, que aunque nosotros le hagamos la medicina, no le va a pasar la medicina. Hay gente que no se va no a lo, aliviar y no sabemos por qué. Hay gente sí, no lo va. que, no, no sé, hay gente que simplemente no, que ya está en un proceso, o que aquí no es, que con nosotros no lo va a hacer, o que ya vienen de 10 20 15 doctores y no, ¿por qué? Porque hay un bloqueo celestial donde la gente tiene que pasar por un ciclo hasta salir de ahí, y una vez que salga de ahí, ya va a empezar lo receptivo. Porque todo empieza con lo creativo y lo receptivo, el yin yang. Entonces, cuando se unen, el que los une es el Tao verdadero. Entonces, espero que te haya servido esta respuesta, Ida, y este comentario filosófico para que tú puedas juntar recursos, porque sí es importante que logres culminar, porque estás en esa situación, estás confiada de que lo vas a lograr, pero eso no está, eso todavía no está seguro. Entonces hay que Sí, cuidar mucho el riñón y hay que elevar el espíritu. ¿Cómo vamos a elevar el espíritu aquí en este caso? Pues a través del cultivo de la salud, hacer un buen chikun. Eh, eh, Fisiológicamente, el lóbulo frontal, este es como una antena de recepción. Ahora ya le decimos de Wi-Fi, porque las nuevas mm, generaciones no nos entienden, pero es como una antena de radio, este de aquí. Por eso el cráneo es como un huevo y este está protegido. Para rompernos este hueso es muy difícil. Si nos pegamos aquí o acá se rompe, pero para este o este es muy difícil porque aquí está la parte más importante del cerebro. Este se conecta con el cosmos. Cuando el ser humano tiene una pérdida muy grande, este se bloquea. Nosotros, ¿qué hacemos en acupuntura para desbloquear este? Tenemos que poner el 23 del Tumay, tenemos que poner el 13 de vesícula biliar, estos 3 puntos como puntos locales, para poder hacer que la vibración del cosmos, cuando decimos vibración del cosmos, estamos hablando de las fuerzas de atracción y de repulsión de los planetas. No crean que nada más estamos ahí
diciendo poesía. No estamos hablando de fuerzas electromagnéticas que están chocando con nuestro cráneo y que penetran al lóbulo frontal y que cuando se bloquean estas, cuando se bloquea esta función, el paciente entra en depresiones, en angustias, en locuras, en temblores. Uno de los, ¿cómo se llama? De las causas del Parkinson es el bloqueo del lóbulo frontal. El otro punto importantísimo es el Shenmen, que es el 7 de corazón, y el 6 del corazón gobernador, que también le llaman 6 de pericardio. Si tú haces eso, ya sea con Qigong, que frotes tus manos a ti unos 5 minutos, pum, 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 ya que están bien calientitas, haces esto, pero con esa visión de que tu energía magnética, electromagnética, va a sobrepasar el hueso, va a llegar hasta la porción de la médula y va a hacer que estas vibraciones electromagnéticas puedan llegar otra vez a ti. ¿Por qué? Porque si estuviéramos conectados al cosmos, pues no nos enojamos, no nos distraemos, no estamos inseguros, no nos pasa nada. ¿Por qué? Porque nos está llegando la información del orden. O sea, imagínense, pues no entendemos el concepto de estar sosteniendo planetas y toda esa sincronía para el beneficio de la vida, la función de la unión de la energía del cielo y la tierra. Entonces tú puedes hacer un poquito de Qigong aquí en tu lóbulo frontal con esa intención de que el calorcito de tus manos penetre a la masa encefálica y que otra vez las sustancias, que en especial la serotonina, llegue aquí y se transforme y te vuelva a calentar el intestino delgado, o al revés, pues, porque acuérdense que el corazón e intestino delgado es el mismo, porque uno es yin y otro es yang. Entonces, puedes calentar el intestino delgado a través del 4 del Renmai y el 6 del Renmai, los calientas con moxa o también con un masajito. Y si se calienta el intestino delgado, también viene la producción de neurotransmisores a nivel neurológico. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar la plática del día de hoy. Como vieron, hubo cosas interesantes sin conocerlas. Hay información, se puede ver mucho más. Hay algunas cosas que pues no están tan atinadas, pero ya después cuando analizamos ya vemos el por qué salió este oráculo, esto, lo otro. Entonces, pues para los que no pudieron asistir, estamos ahí pendientes para poder formar un grupo y poder estudiar todas estas cosas. Eh, Déjenme ver qué hora es. No, ya me tengo que ir. Entonces, pues muchas gracias a las que se conectaron. Vamos a dejar de grabar. Aida, Carmen, Jacqueline. Muchas gracias. Entonces vamos a Muchas detener la. gracias. Estaba, Gracias.